Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo día de encuentro con el panel Barreras y Reformas para Jóvenes Mujeres. Tenemos la suerte de contar en esta mesa con tres legisladoras y un legislador. Las legisladoras Karina Andrea Rodríguez, de Paraguay, Fátima Mena, que ahora se incorpora, de Honduras, y la senadora Paloma Valencia, de Colombia, y también tenemos con nosotros al parlamentario de Costa Rica, Franklin Corella Vargas. Virginia Varela, de Penutu, Uruguay, actuará como comentarista. Y tenemos yo les he planteado a los panelistas que aborden sus presentaciones con tres temas, con tres líneas de discusión, y que luego tengamos, ¿no?, que estas intervenciones sean breves para que luego podamos tener una discusión en plenaria sobre algunas de estas temáticas. Les estoy planteando tres temas que nos parece relevantes desde la perspectiva de género. En primer lugar, tal y como plantea el título del panel, que hablemos de las barreras que enfrentan las mujeres jóvenes en la política, a diferencia de las barreras que pueden enfrentar mujeres de otras edades y también hombres, ¿no?, jóvenes en política. Intentemos ver si esas barreras, si hay barreras específicas, si hay barreras particulares por el hecho de ser mujeres y jóvenes. En un segundo lugar, ¿qué estrategias se están poniendo en juego en los diferentes países para superar esas barreras que enfrentan las mujeres jóvenes en política? Pero luego queremos analizar una cosa más. ¿En qué medida, cuando estamos hablando siempre del tema de género, se nos plantea que este es un tema, bueno, que son cambios muy profundos, que requieren, ¿no?, que son cambios sociales, culturales, que llevan mucho tiempo? Entonces, lo que queremos analizar aquí es precisamente si con los relevos generacionales que están ocurriendo, estas cosas están cambiando. Si las prácticas discriminatorias que hemos visto, las relaciones de género inequitativas que hemos visto muchas veces en la política, están cambiando en el seno que están cambiando para las mujeres y los hombres jóvenes legisladores. Están cambiando estas relaciones entre ellos y están cambiando estas prácticas discriminatorias que existían. Y, en segundo lugar, a nivel de cambios, quisiéramos hablar del tema de la agenda. Hace un tiempo una legisladora brasileña me decía, que estaba en la bancada bicameral femenina, me decía: cuando yo discuto con otras mujeres legisladoras de otras edades, me doy cuenta que los temas que ellas tienen no son exactamente los temas que yo tengo. Y cuando esos temas igualmente son prioritarios, los enfoques no son siempre los mismos. Entonces, en ese sentido, quisiéramos abordar un poco cuáles serían esos temas de agenda legislativa, de género, de igualdad de género, que serían prioritarios para las mujeres y hombres jóvenes legisladores. Esa es la propuesta un poco que tenemos para este panel, y han aceptado esa propuesta todas las personas presentes aquí en la mesa. Porque se tiene que retirar por otros compromisos, vamos a dar la palabra en primer lugar a la senadora Paloma Valencia, y luego, bueno, continuaremos con el orden de palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer la invitación a este panel y extender un cariñoso saludo a todos los legisladores que nos acompañan desde los diversos países, darles la bienvenida a Colombia y desearles que tengan una estadía muy feliz y que regresen pronto. Yo creo que este es un tema muy interesante. Quisiera saber cuánto tiempo tenemos. 10 minutos, listo, para no pasarme. Este es un tema muy interesante porque en realidad Latinoamérica fue muy tardío en entregarle derechos políticos a las mujeres. En Colombia el proceso fue especialmente tardío y sin embargo seguimos muy relegadas. Yo creo que el tema de hablar de la equidad de género hay que entenderlo sobre todo con relación a las posiciones de vulnerabilidad que tienen las mujeres en la cultura latinoamericana, que yo creo que se fundamentan en el machismo principalmente, pero sobre todo en la dependencia económica que generan las mujeres al tener unos hijos que normalmente se quedan cuidando y que después la dependencia que generan de los hombres implican que tengan que ceder en muchos sentidos y en muchos espacios a lo que esté pasando. No tienen capacidad económica, lo que termina por volverlas dependientes de los ingresos que tienen esos esposos hombres.
Colombia tiene unas estadísticas que son absolutamente lamentables. 110 mujeres son maltratadas diariamente, 20 niñas son maltratadas diariamente. Son unas estadísticas escabrosas que muestran que parte de los problemas que tiene esta sociedad es una violencia intrafamiliar de enormes repercusiones que cada día más plantea la necesidad de que actuemos de manera positiva. Yo entiendo la integración de las mujeres en la política como una contribución a la reivindicación de las mujeres con miras a detener, digamos, el maltrato femenino. Porque yo lo que veo es que las culturas reproducen, y esto sería un poco el último tema, reproducen lo que ven. Y el hecho de que no haya mujeres en los altos cargos, que no sean las mujeres las que son líderes, va ocasionando ese sentimiento de inferioridad que después también queda en los hombres que la sienten inferiores y es lo que permite y digamos legitima de alguna manera o justifica los maltratos intrafamiliares. Hay un famoso debate que hubo en el Congreso de Colombia hace ya muchos años, por allá entre los años 40 y 50, donde un conocido político colombiano decía que él quería abolir la ley que le prohibía a las mujeres entrar a la universidad. Entonces se paró otro congresista y le dijo, no, si es que le recuerdo, aquí no hay ninguna ley que le prohíba a las mujeres entrar a la universidad. Entonces dijo, ¿y entonces por qué no hay ninguna mujer en ninguna universidad de Colombia? Y yo creo que ahí es donde uno entiende cuáles son el tipo de barreras invisibles que construye una sociedad y que opacan la participación femenina. Hay gente que la llama el techo de cristal o el techo de vidrio, son cosas que no se ven, pero que van condicionando las conductas, en este caso femeninas, de manera que no hay esa opción. Y entonces uno descubre las niñas pensando que tienen que escoger opciones de vida que correspondan a su condición de ser mujeres y no que cualquier opción de vida sea o haga parte de las opciones que tiene una niña en su imaginario. Entonces yo creo que cuando uno habla de los espacios en la política para las mujeres, lo tiene que hacer con la idea de que sí se requieren unos estímulos positivos que rompan esos techos, esos cristales que impiden llegar allá, que creen en el imaginario de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, la posibilidad de pensarse en altos cargos directivos, en los altos cargos de la política. Nosotros por eso hemos venido promoviendo la lista cremallera, que es la lista paritaria, donde los partidos tendrían que intercalar hombres y mujeres en una lista cerrada, de manera que se votaría por el partido y de manera que se garantice que no solamente van a tener puestos en las listas como candidatas las mujeres, sino que la representación, es decir, las que van a salir elegidas van a ser en igualdad de condiciones los hombres y las mujeres. Yo di esa pelea dentro del Partido Centro Democrático, yo milito en un partido nuevo que se acaba de obtener su personería jurídica en julio o agosto, es un partido muy nuevo donde está el expresidente Álvaro Uribe Vélez y donde hemos venido, digamos, construyendo una visión de una política distinta a la que tradicionalmente han ejercido los partidos políticos en Colombia. En nuestros estatutos tratamos de incluir el hecho de que todas las listas colegiadas para consejos, asambleas y Congreso de la República tuvieran paridad de hombres y mujeres. No lo conseguimos, pero ahora, con motivo de la ley de equilibrio de poderes, el Centro Democrático ha sido decisivo en la votación afirmativa de esa lista paritaria, esa lista cremallera donde estén los hombres y las mujeres en igualdad de número y de posiciones en todos los órganos colegiados. El partido lo ha defendido en las comisiones, en la plenaria, en la Cámara de Representantes, lo perdimos en la comisión primera de la Cámara de Representantes, pero esperamos volver a dar la pelea en las plenarias y estamos seguros de que tenemos la capacidad de incluirlo nuevamente en el Senado de la República, de manera que es una pelea que todavía está viva. Por otro lado, quería hablar del tema que me parece a mí fundamental y es por qué esa lista puede ser importante. Y es precisamente porque no es el hecho de que tengamos más legisladoras lo que va a cambiar el mundo. Probablemente el Congreso sea exactamente igual, ni creo yo que
que las mujeres tengamos unas facultades superiores o distintas, o que valga más la pena la visión femenina que la masculina. No creo que ese sea el debate. Yo creo que de lo que se trata aquí es de que cuando uno tiene un número significativo de legisladoras, los niños y las niñas y los jóvenes de ese país empiezan a cambiar, porque empiezan a entender que las mujeres y los hombres tienen un papel igual en la administración y en la toma de decisiones que nos competen como nación. Y eso es lo que termina por transformar la cultura. Yo no creo que los grandes cambios sobre la inclusión femenina o la inclusión racial tengan que tomarse miles y millones de años, ni que haya que esperar relevos generacionales. Yo creo que unas políticas adecuadas, cuando son bien implementadas, son capaces de generar el cambio de una manera muy rápida, porque un Congreso donde la gente durante 3 periodos consecutivos vea igualdad de hombres y mujeres, cambia la manera como esa sociedad está percibiendo a las mujeres, está percibiendo el liderazgo femenino y está percibiendo la composición de su propia sociedad. Creo además que el tema femenino tiene un matiz frente a los otros temas de minorías, y es que las mujeres no somos una minoría, las mujeres somos una mayoría, que es muy curioso, porque normalmente se trata de hacer reivindicaciones sobre grupos minoritarios que están siendo, digamos, discriminados o invisibilizados o marginados de los procesos políticos, pero en este caso es un hecho dramático porque es una mayoría. Y el tercer tema frente al cual yo veo que sí podemos avanzar y que Colombia lo ha hecho pero muy poco, es en el tema de la vinculación laboral para las mujeres con hijos. Porque yo decía, uno de los problemas que en mi opinión sufren las mujeres es que una vez tienen hijos o se han retirado de ese trabajo, regresar al mercado laboral se vuelve muy difícil. Y cuando se vuelve muy difícil se generan unas dependencias o bien al marido o bien a quien le puede proveer esos recursos económicos que son los que legitiman los comportamientos. Es decir, una mujer a la que maltratan normalmente dice que no deja al marido porque cómo se va a mantener ella con esos 3 hijos que tiene. Entonces yo sí creo que parte de devolverle la posibilidad a las mujeres, combinado con ese impacto, digamos, de tener las mujeres en los altos cargos de poder, es devolverle o reivindicar la capacidad productiva de la mujer para que sus decisiones puedan ser independientes. Por eso nosotros hemos pensado en la legislatura siguiente presentar un paquete adicional a los estímulos que ya existen en Colombia para la vinculación de mujeres que ya tienen hijos a los mercados laborales y para la promoción de lugares de trabajo remotos, porque muchas mujeres podrían hacer sus trabajos desde la casa o tener tiempos parciales y que el Estado otorgue algún tipo de beneficio fiscal cuando se otorgan ese tipo de trabajos. Y frente al tercer tema que habíamos planteado, y es la diferencia, digamos, que podría existir entre la visión de las mujeres jóvenes o las mujeres de más edad en el Congreso, yo creo que es muy grande, porque en general las mujeres de más edad se niegan a que podamos tener listas cremalleras o políticas de afirmación positiva para las mujeres. Consideran que no, que las mujeres debemos ganarnos el espacio, digamos, a pulso y ganado como hoy en día se lo ha ganado. Yo creo que ahí hay un tema fundamental y es que tal vez ellas tienen una visión del mundo donde no se acepta que la competencia es desigual. Como cuando uno les dice, pero es que una mujer más preparada que un hombre, hoy en día, según las estadísticas, gana menos que un hombre por el mero hecho de ser mujer, ellas les parece que no es cierto, que definitivamente tiene que haber condiciones objetivas en esos hombres que están ganando más, que hacen que ganen más. Entonces me parece que ahí es un diálogo muy difícil. Yo no quiero decir que mi partido me costó y no lo logré, que las mujeres de más edad me acompañaran en la iniciativa de la lista cremallera. Todo el partido me acompañó, pero las más reticentes fueron las mujeres mayores, que no sentían que fuera un tema que valiera la pena discutir. Pero también creo que hay una cosa muy interesante de la representación femenina, y es que no todo el mundo está casado con el tema de la reivindicación de género, y eso es importante,
porque tampoco puede ser que la elección de las mujeres lo único que signifique sea la reivindicación de género, porque entonces es simplemente llegaron las mujeres a pelear por ellas, pero no están proponiendo nada. Y yo sí creo que esa diversidad dentro de la complejidad de todas las bancadas femeninas es interesante, que haya mujeres que digan que no, que haya otras que lo promovamos, pero sobre todo que seamos dueñas de muchos más temas y que la agenda femenina no se limite a los temas simplemente de género. Finalmente yo quería decir que me parece que el tema de las barreras en general son invisibles, pero que es evidente que en las sociedades machistas, cuando llega una mujer nueva a la política, la gente tiende a preferir un hombre, porque sienten que es capaz de liderar mejor, porque puede tener posiciones más firmes, porque se sienten más representados en la presencia fuerte de la masculinidad. Pero yo creo que las votaciones que hubo en las elecciones presidenciales colombianas, tanto por la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, como por la candidata del Polo Democrático, que es el partido de izquierda en Colombia, Clara López, muestran que en Colombia hay un incipiente pero evidente proceso de liderazgo femenino que cada vez toma más cuerpo. Colombia ha tenido muchas mujeres líderes, de hecho los derechos políticos, el voto lo obtuvieron mujeres en Colombia, fue un movimiento femenino que reivindicó los derechos femeninos en Colombia, y creo que hoy en el Congreso, que tiene muchas mujeres, estamos viendo en el Congreso de Colombia un especial protagonismo de las mujeres, y eso ha sido positivo, digamos, en términos del país y en términos de la valoración que el país le da a la representación femenina. Con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le doy la palabra ahora a la diputada Karina Andrea Rodríguez, de Paraguay. Hola. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En realidad yo quiero empezar agradeciendo particularmente a los organizadores, al equipo del PNUD, a Gerardo, porque en realidad cuando surgió la posibilidad de participar en este evento yo fui muy clara y planteé mi dificultad de poder trasladarme porque soy mamá de un bebé de 5 meses que ustedes le vieron por allí. Hoy disfruta del hotel porque nos quedamos acá, entonces está descansando. Pero la verdad que me pareció sumamente interesante porque justamente cuando hablamos de inclusión, generalmente en lo cotidiano uno no encuentra las respuestas que permitan que esa inclusión se pueda dar. Y creo que en este caso, bueno, pasamos del discurso a la práctica y una vez más agradecerle al equipo por permitirme participar y por poder venir también con mi bebé y no tener que colocar eso como un obstáculo para mi participación. En realidad para nosotros y el análisis que hacemos en términos de las consideraciones que hay que tener a la hora de pensar en los obstáculos, entendemos que en el caso paraguayo, por sobre todas las cosas, estamos hablando de una sociedad sumamente, y en términos culturales, muy machista y con rasgos de autoritarismo todavía muy enraizados. Y uno de los componentes más significativos es el lenguaje como demostración de esas actitudes machistas y esos rasgos, que es el lenguaje que caracteriza a los diferentes espacios y trasvasa incluso las diferentes instancias en términos sociales. Y yo quería, solamente para que podamos hacernos una idea de lo que estamos hablando, algunos ejemplos de casos que sucedieron este año con personas que están en función de gobierno. Estamos hablando de un senador de la Nación que cuando estábamos discutiendo la ley de derechos de las trabajadoras domésticas, en su exposición dice lo siguiente: la mujer es como una mascota, como una perrita fiel que debe cocinar y atender solo al hombre. Este es un senador de la República hoy en funciones. Nuestro propio presidente de la República: Paraguay es como esa mujer bonita que cada mañana se pone su mejor vestido y se pone maquillaje. Paraguay es fácil, Paraguay es como esa mujer bonita.
Esto fue en un evento en Brasil, presentando el plan de inversiones para la política exterior de nuestro país. Y este es un pastor evangélico que hace poco, justamente cuando se dio toda una discusión en relación a la ley contra todo tipo de discriminación, planteó: le exigí a mi esposa corrección, soy su pastor, soy tu pastor, le dije. Entonces ella asintió y me dijo: trátame como a una de tus ovejas. El lenguaje no es un simple lenguaje y las palabras no son simples palabras, sino que denotan fundamentalmente las raíces que se siguen entrelazando en una sociedad que reproduce el machismo y el autoritarismo y reproduce una posición de subordinación de la mujer en los diferentes espacios que le toca, tanto la familia, el campo de la política o cualquier otro espacio que le toque ocupar. Y aquí quería hacer un paréntesis porque a mí me tocó ser mamá este año y cuando yo estaba ya a punto, yo fui hasta la última semana del embarazo a las sesiones, se destapa la discusión de que en términos legislativos los cargos electivos en nuestro país no prevén el permiso de maternidad. La constitución que nosotros tenemos no es ni siquiera una constitución muy antigua, estamos hablando de 1992, y ya en esa constitución las constituyentes, mujeres que participaron, no instalaron el tema del permiso de maternidad para cargos electivos. A tal punto que yo tuve que pedir permiso de salud por 3 semanas, como si estuviera enferma por haber tenido a mi bebé, y a las 3 semanas, en la 4ª sesión, tuve que reincorporarme porque si no podía ser penalizada. Entonces, estamos hablando de una sociedad que, si bien instala el discurso de la paridad, de la perspectiva de género, de la incorporación de las mujeres, en la práctica todavía estamos muy lejos de poder dar verdaderas garantías a las mujeres de poder participar íntegramente. Y yo el caso de la maternidad no lo coloco como el problema en sí, sino el reflejo de un modelo de sociedad donde la política está pensada para hombres o, en el mejor de los casos, para mujeres adultas que ya cumplieron con los otros roles que se espera socialmente que cumplan. Entonces la maternidad no es un problema. O para clases sociales en las cuales la maternidad no se convierte en un problema en sí, sino que se delega en personas a las cuales se contrata para la crianza. Entonces, cuando yo presento el caso, no, repito, no es el permiso en sí, sino demostrar cómo una mujer trabajadora que viene de una clase social de trabajadores ocupa un cargo político y no prevé dejarle a su hijo en manos de un séquito de personas que puedan cuidarlo, sino hacerse cargo de su maternidad, encuentra los obstáculos. Cuando se instaló esto, nosotros logramos un paso, que fue un proyecto que todavía no está aprobado, está en la Cámara de Senadores, de un permiso de maternidad intermedio en realidad, donde se le da el permiso a la mujer legisladora, pero no se prevé la asunción de su suplente, cosa que debilita políticamente, porque si nosotros como partido ganamos 2 bancas, yo me tengo que retirar, perdemos el espacio político de toma de decisión. Me dan el permiso a mí en términos personales para que cumpla mi rol de madre, pero no reconocen ese espacio político como un espacio que debe seguir siendo representado. Pero esto nos permitió a nosotros incluso instalar algunos debates a nivel de la sociedad, a tal punto que 2 o 3 semanas después sale una denuncia de un centro comercial, un shopping, que muy respetuosamente le invita a retirarse del shopping a una mujer que estaba amamantando por exhibicionismo, porque saca su pecho para darle de mamar a su bebé. Cuando surge eso, los periodistas y la prensa se dan cuenta que yo hago lo mismo, o sea, yo le llevo a mi bebé a las sesiones y si tiene hambre en el momento que estoy sesionando, le doy de mamar, él es el lactante 100%. Cuando surge eso, sale también la hipocresía que hay en un medio donde el consumismo es tal
que el cuerpo de la mujer se puede exhibir desnudo para vender una mercancía, pero cuando se trata de alimentarle a un bebé es un acto de exhibicionismo. Esos mismos shopping que cada día de la madre que se festeja en nuestros países pone la imagen maternal como la imagen a ser reconocida, pero son incapaces de reconocer el acto de la lactancia como el acto más natural y el derecho más básico de un niño a ser alimentado y a una madre a alimentarle. Entonces son debates que uno, cuando yo no estaba embarazada y no tenía mi bebé, decía, esos debates están superados. O sea, una mujer puede sacar su pecho, darle mamar donde quiera, que es absolutamente natural. Y sin embargo, cuando a uno le toca, siente en carne propia y dice, todavía estamos en una época en la que este tipo de actos se constituyen en verdaderos problemas para una mujer y sobre todo para mujeres que cometen la osadía de entrar en territorios que históricamente les fueron negados, como el caso de la política. Pero, a pesar de eso, por suerte existe la posibilidad de instalar el debate y voy a tomar algo que planteaba uno de los compañeros ayer en el concepto del conflicto. El conflicto nos permite crecer y avanzar. Si no hubiera conflicto, en realidad lo que se hace es esconder las problemáticas para no asumirlas. Este tipo de situaciones lo que hacen es evidenciar un modelo de sociedad que tenemos nosotros que superar, pero la superación solo se va a dar en tanto y en cuanto generemos esos espacios de debate y de reflexión. Algunos temas que me parecía interesante que puedan manejar como informaciones generales, decirles que nosotros tuvimos elecciones el 21 de abril del 2013 y básicamente de 45 senadores logramos la incorporación de 9 mujeres, que implica el 20%, y de 80 diputados, 13 mujeres, que es el 17%. Bajísima es el nivel de representatividad de las mujeres en las cámaras, pero allí yo voy a dejar como parte del debate la pregunta que honestamente ni siquiera a mí todavía me termina de cerrar en términos de reflexión, que tiene que ver con algo que ya planteaba el día de ayer, de la cantidad versus la calidad. O sea, de estas 9 mujeres, una de ellas, por ejemplo, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y hasta hace poco planteaba la pena de muerte para jóvenes que delinquen. Entonces, yo honestamente les digo, yo no me siento representada con todas las mujeres. De estas 9 mujeres, muy pocas son las que me representan a mí en términos de reivindicación de derechos humanos y de prácticas democráticas. Entonces, más allá de la cantidad, creo que hay que hacer una evaluación justamente de lo que planteábamos en la mesa, de la agenda que podamos instalar, promover la igualdad y garantizar la no discriminación en acceso a las oportunidades y permanencia de la mujer en la función pública. Paraguay tiene datos alarmantes de diferencias salariales en mujeres que ocupan iguales lugares de decisión que hombres, se nota incluso en términos salariales la discriminación y la superación de la cultura machista y autoritaria tan arraigada, ¿verdad? La sola presencia de las leyes que no garantizan, o sea, nosotros podemos tener leyes que garanticen espacios determinados para las mujeres, pero si esta cultura tan enraizada no es superada, evidentemente vamos a seguir encontrando los obstáculos. ¿Y cuáles son los temas que hoy nosotros colocamos en la agenda legislativa y los planteamos como retos? La situación laboral de las mujeres trabajadoras, en particular en Paraguay se está dando un debate muy interesante con relación a las trabajadoras domésticas que están reivindicando su derecho primero de ser reconocidas como trabajadoras y no como la servidumbre, sino como trabajadoras que se merecen todos los derechos laborales que hemos conquistado. El caso de violencia de género, estamos con una campaña impulsada por la otra diputada que es de nuestro equipo, que es la presidenta de la Comisión de Equidad y Género. Paraguay está trabajando por una ley que luche y sancione la violencia de género. El tema de la prostitución y la trata de personas. Paraguay es uno de los países que forma parte de la red de trata y bueno, es uno de los desafíos, sobre todo con países como España, con los que tenemos trabajos en términos institucionales, pero un submundo todavía por reconocer, y la superación de la pobreza. O sea, nosotros sí creo que
finalmente en nuestro país de alguna u otra manera se ha instalado en la necesidad de tomar en serio el rol de la mujer como cabeza de familia y, por ejemplo, programas de subvención o de asistencia condicionada se le otorga a las madres como cabeza de familia y no tanto la dependencia de la que hablaban aquí, de la dependencia económica con el padre o el hombre de la casa. Pero sin lugar a dudas, estos son los desafíos que tenemos y que yo coincido con la compañera de que no se trata sencillamente de enaltecer o colocar por encima el rol de la mujer por sobre el hombre. Nosotros estamos convencidas y como fuerza política de que este trabajo o lo hacemos entre todos o las mujeres nos quedamos solas. También yo siempre reclamo que la mayoría de los eventos que tratan el tema de paridad, de equidad de género, de igualdad, está copado por mujeres y los hombres creen que es un tema que sigue siendo de las mujeres. Entonces allá están las mujeres discutiendo su agenda, como si fuera una sociedad en la que tenemos mundos paralelos. Si no lo construimos juntos y si el sistema educativo no incorpora el tema de paridad y de igualdad de género como parte de la malla curricular en los sistemas educativos, lamentablemente creo que todavía vamos a estar hablando mucho de la formalidad y poco de la realidad cotidiana que nos toca vivir. Yo escuché muy atentamente ayer las exposiciones de los representantes del ámbito educativo, de la UNESCO. Yo estoy actualmente como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y estamos trabajando para que en la malla curricular se introduzca el componente de derechos humanos e equidad de género. Es construir un modelo de sociedad. Tampoco estamos hablando de medidas punitivas, porque ya vieron, si los propios senadores se refieren de esta manera, qué podemos esperar de otros espacios y ámbitos, ¿verdad? Entonces creo que el gran desafío que tenemos es lograr construir una sociedad, así como en Colombia se plantea la construcción de una sociedad basada en la cultura de paz. Creo que nosotros tenemos que asumir no solamente la construcción de una sociedad basada en la cultura de paz, sino también de la igualdad, de la equidad y de la paridad. Muchísimas gracias. Bueno, se va a retirar la senadora. Muchísimas gracias por su participación. Claro, palomasenadora@gmail. Bueno, muchísimas gracias, diputada Karina, Andrea, Rodríguez. Lo que quisiéramos ahora, y por eso, retomando el último planteamiento que hacía la diputada, este tema de igualdad de género y de paridad de género no es un tema solamente de mujeres, ¿no? No es un tema solamente de responsabilidad de mujeres. Y por eso nos parecía muy importante poder contar en la mesa con la presencia de un legislador joven, ¿no?, que pudiera plantearnos un poco su perspectiva de esta temática, de los obstáculos que las mujeres enfrentan en política, pero también de cómo estos temas están cambiando, ¿no?, para la visión de los hombres jóvenes, cuál es su aporte y si son mejores aliados para estas temáticas que los legisladores de mayor edad. Le doy la palabra al diputado Franklin Corella Vargas. Muy buenos días a todos y a todas. Un abrazo fraterno desde Costa Rica y un pura vida para todos. Es importante, antes de empezar a discutir, es valorar lo que nosotros llamamos el ranking mundial de participación de mujeres parlamentarias. Y algunos datos preocupantes, sobre todo de la América Latina. El que encabeza precisamente el ranking es Ruanda, con un 63. En los primeros 10, los que encontramos con mayor participación de mujeres en los parlamentos es precisamente Cuba, con un 48 en el tercer lugar, Nicaragua, con un 42% en el octavo lugar, Ecuador, con un 41.6% en el noveno lugar, y de ahí vendría México y Argentina y Costa Rica, y ahí se va a ubicar a Costa Rica, que luego vamos a valorar inclusive, que ha desarrollado legislaciones importantes, hoy no se ubica ni entre los primeros 10
10 lugares y más bien ha decrecido la participación de mujeres, y luego vamos a valorar otro reto que enfrenta en las dinámicas políticas. Pero bueno, evidentemente el tema de la participación de la mujer pasa por un aspecto cultural, y aquí viene el tema de los roles que tiene la mujer en la sociedad. Evidentemente se requiere trabajar con el tema de la educación, porque hay patrones culturales, y ahí viene, usted lo empieza a valorar inclusive desde superhéroes. Si usted hace una lista de los superamigos, resulta que la participación de mujeres o de superhéroes a lo largo de la historia, que es parte de la formación que uno va recibiendo, hay poca participación de mujeres. El tema de los roles del liderazgo, hay algunas funciones sociales que se le han atribuido a las mujeres a lo largo de la historia que no le permiten tener otros roles de participación en la dinámica social, en dinámicas propiamente culturales. La América Latina, considerada, o muchos de sus países, por un tema de machismo, en América Central, que es precisamente la zona en la que nosotros participamos en Costa Rica, también se enfrentan esas situaciones, y el gran reto viene sobre el tema de pensar en una educación que rompa esos estigmas sociales que colocan a la mujer dentro de un rol que tiende a no ser protagónico en la dinámica social. Se maneja a la mujer como la jefa de hogar que cuida a los hijos, y el hombre sale como dice Arjona, a buscar el dinero. El tema de los liderazgos, usted hace un repaso de los líderes históricos de cada país, resulta que la participación de las mujeres realmente se maneja poco, a pesar de que siempre a lo largo de la historia han existido mujeres que han marcado la historia de los diferentes países. En la ubicación que se le ha dado en la historia a la mujer ha sido un tema fundamental, y ahí viene un tema de un cambio en la cultura, y evidentemente va sobre el cambio en los programas educativos. Entonces, dentro de la gran reforma educativa, el rol que debe tener la mujer en esa reforma implica un papel importante. Algunos elementos también, el tema de la mujer y liderazgo. O sea, a veces se dice que se le atribuye algunas características de liderazgo como fuerza, como capacidad de control de un grupo, y entonces a las mujeres, por sus características también históricas o patrones que se le han puesto a lo largo de la historia, no se le ve esos roles. Y en particular en Costa Rica, que tuvimos en el periodo anterior la primera mujer presidenta, su gestión no tuvo niveles de popularidad importantes, a pesar de que fue todo un fenómeno político, y la razón por la cual llega a ser presidenta es por un voto importante, un voto femenino, que era una oportunidad histórica. Su gestión fue muy cuestionada, e inclusive eso generó un efecto en el imaginario del costarricense sobre la capacidad de la mujer para ejercer cargos públicos, sobre todo en algunos sectores con un nivel cultural un poco susceptibles a este tipo de señales sociales. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a Costa Rica, a cualquier parque de cualquier provincia, y le dice, mira, aquí para que otra mujer vuelva a ser presidenta tendrán que transcurrir 100 años. Pero el costarricense se le olvida de que es la única mujer presidenta que ha sido a lo largo de la historia, y antes de esa mujer existieron múltiples presidentes que dejaron al país en la situación en la que estaba. Pero esa valoración no la hace el ciudadano promedio, sino simplemente le atribuye de que la mujer, se le dio la oportunidad a la mujer y esta no la aprovechó, y más bien generó una situación crítica del país. El reto inclusive de la participación de la mujer joven pasa por eso, se le suma a dos factores. El tema de la equidad de género, o sea, el simple hecho de que una mujer participe en política o tener espacios reales en la participación en política es un elemento, y luego a eso se le suma el hecho de ser joven. Eso genera una sumatoria de factores que disminuye inclusive la participación de la mujer en política. En el caso en particular en Costa Rica, de hecho, la legisladora más joven es una mujer, tiene 26 años, pero sufrió de lo que nosotros hemos llamado bullying político. En precampaña o en la campaña se le hace una entrevista de un medio de comunicación masivo, y la legisladora pues no responde satisfactoriamente a algunas preguntas. Eso le genera una reacción en redes sociales
sorprendente, al punto de que deciden, o sea, como estrategia política deciden no sacarla más a nivel de medios, e inclusive en corrillo legislativo se habla de que hay una directriz de jefe de fracción de la bancada de que no dé declaraciones a la prensa. Prácticamente, en términos generales, e inclusive mujeres se suman a lo que nosotros llamamos un bullying político en redes sociales, donde cuestionaban su capacidad por una sola participación y por una entrevista, que todos sabemos muy bien lo que pasa a veces en algunas entrevistas y la exposición que uno tiene. Estrategias. Dentro de las estrategias que se requieren, lo principal es voluntad política, y la voluntad política empieza dentro de los mismos partidos políticos. La lucha que tenemos que hacer los nuevos políticos jóvenes es la lucha interna de la participación real de la juventud dentro de los mismos partidos políticos y sobre todo el tema de la participación de la mujer y la equidad de género. Se requieren reformas electorales. Costa Rica ha tenido reformas electorales importantes desde los 90, desde una legislación que conlleva a que sea obligatorio la alternancia y la paridad, pero ha decrecido la participación de mujeres en parlamentarias. La principal característica es que para que aplique la paridad, cada bancada tiene que sacar números pares de legisladores, por un tema también de quién encabeza las papeletas. Entonces el gran reto, y eso es un tema también porque no va a solucionar solo el tema de asegurar alternancia y paridad, es quién encabeza las papeletas, sobre todo en puestos elegibles. Se da la particularidad de que son principalmente hombres los que encabezan la nómina de quienes van a ser diputados, y luego surge otro fenómeno que es el pluralismo político. Conforme surgen nuevos partidos políticos, por lo general disminuyen la cantidad de escaños o curules que sacan los partidos. Entonces, por lo general usted encuentra en una provincia donde no hay participación de mujeres, porque la distribución de los escaños se dieron solo entre los primeros lugares. Entonces, un gran reto que tenemos ahorita en la discusión en el plenario son reformas que conlleven a lo que se llama la paridad horizontal, la paridad vertical y la paridad horizontal también, de tal forma de que se encabecen, que los que encabezan provincias o los que encabecen nóminas de diputados se alternen de acuerdo a los diferentes distritos electorales o provincias. Y la otra también es una alternancia en el tiempo. Si en este periodo encabezó un hombre, que para el próximo periodo encabece una mujer, que eso sería otra salida también o otra propuesta. Está claro, y ya lo hemos discutido aquí, que el hecho de ser mujer y ser joven no asegura que sea una buena o un buen político, una buena política. Eso es otro tema que aquí podríamos filosofar bastante tiempo. Y el tema de los cambios políticos. En Costa Rica logramos un cambio político importante. Después de 60 años del bipartidismo tradicional, se da un cambio político con un nuevo partido y aplica reformas de las cuales siempre la han tenido a nivel interno. Es curioso también, desde que surge el nuevo partido político, que es el PAC, en el 2002, ya tiene reformas internas que establecen la paridad y la equidad de género. Eso va generando una reacción particular en los otros partidos, genera una presión política, porque parte de la afinidad o el plus que tenía este nuevo partido político era precisamente esos elementos que aseguraban la participación en democracia. Este nuevo partido político establece elementos como la paridad de género también en el poder ejecutivo, o sea, hay la mitad de hombres ministros y la mitad de mujeres ministras. Tiene mujeres, la viceministra de la presidencia es una mujer joven de 26, 27 años. La viceministra de Vivienda también es una mujer joven que trabajó muy de lleno en proyectos sociales de Techo para mi país. Y los retos principales que enfrentamos es, porque no es solo el tema, si bien es cierto nosotros somos legisladores, el tema de la participación de la mujer implica en todos los estratos y los poderes sociales. O sea, también se requiere en el Poder Judicial, que también Costa Rica tiene una particularidad. Hoy la que preside el Poder Judicial es precisamente una mujer, pero si usted hace una sumatoria de los magistrados que forman el Poder Judicial, no existe tampoco la paridad. Entonces la reforma tiene que ser también integral, pensando en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y también asegurar la participación en los otros, llámese instituciones autónomas, juntas directivas y otros espacios de participación, que Costa Rica en eso sí ha avanzado bastante. Pero los grandes retos que tiene, sobre todo en temas parlamentarios, es que la reforma, como ya lo vimos en Costa Rica,
simplemente asegurar alternancia no genera participación de la mujer. Hay que pensar en los puestos, asegurar puestos elegibles, la paridad horizontal y vertical, o inclusive la paridad histórica o alternancia histórica que uno podría utilizar en las diferentes reformas. Eso es un elemento, aquí ya hay proyectos de ley en discusión en la dinámica legislativa. En eso Costa Rica pues ha tenido un avance importante. Y también, ya para cerrar, que es el tema de la formación de los líderes. O sea, evidentemente uno llega a ser un político joven, pero también influye la formación que tiene desde la niñez. Y la pregunta es, si usted tiene una buena educación en la etapa de la niñez, asegura buenos jóvenes y sucesivamente buenas sociedades. O sea, a veces nos preocupamos sobre la problemática de la juventud y no analizamos que la problemática que hoy vive la juventud es también por un tema de deficiencias o retos que tenemos en la etapa de la niñez. Y también viene otro tema, que es una discusión que tuve inclusive con mis compañeras, que es las dinámicas sociales. La sociedad ya no es la misma. Los grandes formadores sociales que eran la escuela y la familia han cambiado. Ya hoy los principales formadores sociales no es la familia, inclusive ya la familia ha cambiado drásticamente. Ya las estructuras familiares son distintas. ¿Quién forma en las sociedades? ¿Quién educa? Esa es la gran pregunta. Y viene aquí también el tema de los medios. Hay grandes actores, formadores sociales, que son los medios de comunicación, y ahí implica también una buena ley de medios en los principales, porque hoy, sobre todo los casos de los jóvenes, son víctimas de campañas agresivas en términos de comunicación, a las expensas inclusive de intereses, pues aquí podríamos decir capitalistas, qué sé yo, y empezar una discusión filosófica, pero el gran reto pasa por ahí. Y también, cuando se llega a ser parlamentario, ya usted vivió una etapa anterior, usted tuvo que haber sido un líder en sus dinámicas. Es importante identificar esos liderazgos, fortalecerlos y generar espacios para asegurar buenos líderes parlamentarios. Y el gran reto de nosotros como generación política es hacer los cambios que no han hecho las generaciones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra a Virginia Varela para que comente brevemente. La diputada Fátima Mena no puede participar porque se encuentra indispuesta. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo lamenté mucho no haber estado en el día de ayer. Sé que fue una sesión muy rica, una sesión de trabajo rica y una sesión de diversión en la noche también muy rica y muy divertida, así que me perdí todo. Estoy llegando hace un ratito, así que me cubro con esto por si mis comentarios son un poco desordenados, porque llegué literalmente hace una hora y media. A ver, para ordenar un poco, porque tomé un montón de apuntes en relación a lo que dijeron, Pablo Gao me dijo, tú reaccionás frente a lo que dicen, entonces así me armé. Me parece que fueron exposiciones sumamente ricas, pero quizás levantar algunos elementos. Hoy de mañana conversábamos en el desayuno también con Ernesto y Gerardo, que además yo vengo de un país en el que ayer anunciaron el nuevo gabinete de ministros, y nuestro nuevo gabinete de ministros tiene un promedio de edad de 74 años. Por supuesto, mayoritariamente hombres, algunas mujeres ahí dispersas que también tienen edad avanzada, más avanzada que la mía. Y esto tiene que ver con que, más allá de las historias políticas de los países, Uruguay, que se jacta de tener una cultura cívica y una historia y una democracia de calidad y qué sé yo, la arena política sigue siendo una arena que pertenece, una arena básicamente y fundamentalmente masculina y adultocéntrica, ¿verdad? Entonces, esta es la base y este es el lío con el que nos encontramos cuando queremos colocar ahí el tema de la participación de los jóvenes y la participación de las mujeres jóvenes, pero de los jóvenes en general. Digo, este es un dato para Uruguay, pero seguramente podamos compartir otros y bueno, voy a comentar un poco también algunas de las cosas que comentaba la diputada. Yo creo que una de las cuestiones que ustedes plantean en términos de barreras, que es algo que no por muchas veces dicho, no interesa volver a decirlo, es que muchas veces las barreras son invisibles, no las podemos ver y muchas veces cuesta más verlas desde la condición
de persona joven, sobre todo cuando se trata de mujeres jóvenes. Tú decías algo que me parece que marca la diferencia en la vida de una mujer, que tiene que ver con el hecho de tener hijos, ¿verdad? Uno piensa que hay determinadas cuestiones, como tú decías, que ya estaban solucionadas, y sin embargo, cuando fuiste mamá y tuviste que hacerte cargo de tu hijo y bueno, y llevar, y la vida reproductiva, que es la vida de que es el tiempo en que las mujeres jóvenes tienen hijos y tienen que intentar ingresar en la vida política, hay un obstáculo que me parece que es un obstáculo particular de las mujeres, y el desafío también tiene que ver con seguir avanzando en la redistribución de las tareas de cuidado y las tareas domésticas y el trabajo no remunerado entre varones y mujeres. Quizás para una persona joven, hombre, también es difícil entrar en la vida política, y cuando es papá no se le suma una nueva dificultad, porque en realidad a veces es la mamá la que queda con la tarea. Ahí yo tengo la sensación, igual no hay mucha todavía evidencia al respecto, pero que las nuevas generaciones empiezan a traer novedades en ese sentido. Entonces, quizá el primer mensaje que yo quiero dejar acá es que hay esta idea de empezar a trabajar con jóvenes y con las nuevas generaciones de personas jóvenes que entran a la vida política y entran a los parlamentos y entran eventualmente a los ejecutivos, es una apuesta fuerte, porque se espera de alguna manera que esas generaciones, en este cambio de prácticas que empiezan a darse, en esta redistribución de roles que empieza a darse también entre los varones y mujeres, empiecen a cambiarse las prácticas en el mundo político, por lo tanto, cada vez más sea de sentido común que jóvenes mujeres y jóvenes mujeres estén en la vida política. Creo que las generaciones de ustedes están llamadas a eso, llamadas a transformar y a ser de alguna manera portadores de esa transformación. A mí estuve yo revisando antes de venir incluso qué producción había, qué literatura había respecto del tema de participación política de los jóvenes y sobre todo de mujeres jóvenes, y hay muy poco en ese sentido. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en seguir estudiando ese tema, seguir afinando el lápiz, porque lo que planteaba la diputada a mí me violentó, digamos, de las cuestiones que decían estos senadores y estos políticos paraguayos. Pero a veces el problema es que esto es muy evidente, pero a veces el problema es que los mecanismos de resistencia y las barreras que existen son tan sutiles y tan sofisticadas que no son evidentes. Entonces también nosotros tenemos que hacer visible, en particular yo vengo de un país en el que solemos ser tan de verdad sofisticados en todos los mecanismos que tenemos para llevar adelante y seguir resistiendo a que las mujeres, por ejemplo, entren a los parlamentos, que hay que profundizar en el tema. O sea, a veces es tan evidente como lo contaba la diputada en el caso de Paraguay, y ahí me parece que hay mucho para hacer, y ahí me parece que todos nos tenemos que indignar, y no solo las mujeres, y todos tenemos que reaccionar, y no solo las mujeres, pero también yo en todo caso coloco el punto en aquellas cuestiones que muchas veces son mecanismos tan invisibles, tan sofisticados y tan sutiles que ni siquiera los vemos. Hay que seguir mirando con lupa lo que allí pasa. Un segundo tema que también de lo que ustedes mencionaban, que tiene que ver con el tema de las agendas y me preocupa, yo tengo la sensación a veces, porque en mi país he dado la discusión, sobre todo con algunas de las mujeres políticas, que a veces se ve la agenda de la participación política de los jóvenes como, de alguna manera, compitiendo con la agenda de género, digamos. Yo creo que es muy importante que trabajemos el tema que estas no son agendas que compiten, son agendas que se complementan, que se potencian mutuamente, y que si realmente se generan las alianzas inteligentes, estratégicas, porque tenemos nudos, o hay nudos que son muy similares, y hay mucho para aprender de lo que han hecho las mujeres y el movimiento de mujeres para intentar seguir avanzando con muchas dificultades. Creo que se puede aprender de lo que lo que hicieron bien, y que se puede aprender de lo que no deberíamos hacer nuevamente, sobre todo porque muchas veces desde la cuestión de la agenda de género se ha insistido en ciertas estrategias que no dan resultado, y seguimos insistiendo. Bueno, creo que ahí hay aprendizajes para hacer, y además lo que me interesaba dejar colocado era el tema de que trabajemos el tema de que son agendas complementarias, agendas que se potencian y agendas que no pueden competir, y a veces se sienten también como competencias. Y yo quizá como última cuestión, por lo que planteaba
el compañero del tema de los patrones culturales, y bueno, se hablaba mucho del tema de la socialización, los estereotipos. Yo creo que hay una pelea que da, y como dice un ministro de mi país, dice que hay que estar con los lentes multifocales, hay que mirar el corto plazo y el mediano plazo. A mediano y a largo plazo, por supuesto que hay una tarea enorme para hacer en términos culturales, de cambio de estereotipos, de nueva socialización, de la construcción de un sentido común en donde si aparecen las mujeres en la arena política a nadie le sorprenda, si aparecen personas jóvenes en el Parlamento a nadie le sorprenda. Hoy en Uruguay sorprende, son como las novedades. Yo recuerdo hace algunos años que Naciones Unidas sacó una foto, fue muy interesante lo que hicimos, de vez en cuando hacemos alguna cosa interesante. Lo que se hizo fue sacar una foto en el Parlamento uruguayo y sentar en cada lugar donde había un hombre, se sentó una mujer, y en cada lugar donde había una mujer, como parlamentario, se sentó un hombre. Lo que sorprendió esa foto, y fue titular de un medio de prensa muy conocido en mi país, las mujeres invaden el Parlamento. A nadie se le ocurre cuando ve esa invasión de hombres decir que los hombres invaden el Parlamento. Esto tiene que ver con este sentido común que hace que sorprenda tanto y que no podamos reconocer como algo que es lo que tiene que ser, o es lo que debería ser, o es lo que no nos debería sorprender, esta presencia de mujeres, de jóvenes, de mujeres jóvenes. Entonces ahí yo digo, lo de los multifocales, trabajar en ese sentido, en un cambio más profundo, cultural, que lo tenemos que seguir haciendo, que el ámbito de la educación es central, que la familia, etcétera, etcétera. Ahora, mientras tanto tenemos que hacer cosas. Y mientras tanto tenemos que pensar qué cada uno puede aportar o de qué manera vamos construyendo de nuevo estrategias, alianzas inteligentes que nos permitan seguir avanzando, utilizar, identificar oportunidades permanentemente para que eso se empiece a colocar, e insisto, se empiece a construir ese sentido común. Y como última cosa, simplemente como una cuestión que venimos reflexionando muy fuerte en el PNUD en Uruguay y de la mano del PNUD de Panamá, de Neus y de todo su equipo, es que el PNUD en general y en estos años, por lo menos en Uruguay, hemos trabajado en lo que tiene que ver con mujeres, participación política de las mujeres, mucho del lado de lo que algunos cientistas políticos han llamado el lado de la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es la demanda de candidatos, ¿no? Entonces, ¿quiénes demandan candidatos? Las personas que los partidos políticos eligen, quiénes van a ser los candidatos de su lista. ¿Quiénes demandan candidatos? Las empresas, eventualmente los países o las instancias que financian las campañas electorales, o eventualmente los electores. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en un montón de acciones que tienen que miran un poco qué pide la demanda, cuál es la demanda. Y hemos descubierto en los últimos tiempos que es muy importante trabajar en algo, sobre todo cuando se trata de mujeres y de mujeres jóvenes quizás, y en ese sentido hemos hecho algún par de experiencias, en lo que se ha dado en llamar la oferta, por más que suene economicista la forma de pensarlo, que tiene que ver con la disponibilidad de recursos, tanto financieros como de otro tipo. Yo agrego en el caso de las mujeres recursos de tiempo y también recursos y disposición como psicológica, si me permiten la palabra, o emocional, para que las mujeres ingresen a la vida política. Esto es, algo así, lo voy a decir de una manera muy gruesa y mal, el stock de candidatas. Y ahí uno se mete en la literatura que hay y lo que empieza a darse cuenta que hay mucha evidencia en relación a la dificultad que tienen las mujeres para desarrollar lo que algunos han dado en llamar la ambición política, ¿sí? La ambición política que tiene mucho que ver con este lugar dado, estereotipado, en donde muchas veces las mujeres, por más que estén calificadas, por más que tengan las condiciones, por más que eventualmente tengan la disponibilidad de recursos financieros, tienen otras trabas que son más subjetivas, que hay que también tratar de trabajar para seguir avanzando. Entonces, esto como un comentario extra, y bueno, le agradezco mucho y me pasé de tiempo. Gracias, Virginia. ¿Abrimos para algunas intervenciones? Bueno, tenemos muchas intervenciones. A ver. ¿Me ayudas? Vamos a pasar algún micrófono. Por el orden. Era por aquí, ¿no? Hay varios. A ver, tú estabas y luego acá. Este micrófono luego. Sí. Hola, yo soy Gloria de México, pero a ti que no habías llegado
increíble tu exposición. Yo quisiera compartirles dos cosas muy breves que pasaron en México, porque una de ellas sobre todo es histórica. Primero voy por la primera que desata la segunda. En México no había paridad, no había había 40-60. Cuando eso pasa para las candidaturas a puestos de elección popular, para mujeres y hombres, los partidos, en fin, todos los partidos en México, los 10 en ese momento tenían hombres dirigiendo los partidos. Entonces, cuando empieza todo este tema de ya vámonos por la paridad, no por la equidad, los hombres de los partidos dicen, bueno, pero es que no hay mujeres que quieran representarnos, ni que puedan, pero sobre todo que no quieran. Y se hizo un grupo de mujeres intelectuales, de sociedad civil, de los mismos partidos, que se llamó Mujeres en Plural. Y las mujeres en plural lo que hicieron fue primero dejarse de pelear entre cuál era la agenda más importante, si la de derechos o la de no sé qué. Y todos dijeron, no importa, queremos llegar. Primero tenemos que llegar, ese es el gran reto. Y publicaron en todos los medios de comunicación una lista de 1000 mujeres que podían ser posibles candidatas. De todas las edades, de todos los estratos, y dijeron, no tienen candidatas, aquí hay 1000 mujeres. Son pocas, pero es un primer, digamos, arranque. Después, bueno, los partidos dicen, ok, bueno, aquí están, y buscan darle la vuelta al tema de las mujeres, haciendo una cosa que se llamó el caso de las Juanitas, que era poner a una mujer, ¿no?, en la candidatura, y el suplente es hombre. La mujer gana, pide licencia y sube el hombre. Esa fue la primera cosa que hicieron para darle la vuelta a esta sentencia. Al final un grupo de estas mujeres en plural hacen una cosa que se llama la sentencia 12, perdón, pero es que sí tuve que pedir un acordeón, 2624 sobre cuotas de género, sentencia del Tribunal Superior Electoral Federal y fue para cumplir el 40% por ley. ¿Qué se logró con esa sentencia? Mujer a la candidatura, suplente a mujer a la candidatura. Pero imagínense lo que tuvo que pasar. Hay un libro, se llama La Sentencia Histórica de Nuevo Horizonte, sobre eso. Entonces, hasta hace un año se anuncia por en la federación que viene la paridad, viene el 50-50. Yo creo que aquí tendríamos que empezar, sobre todo las mujeres, a decir, es que es una cuestión de capacidad, no de género. No, sí es de género. Y sí hay que llegar. Y yo se los decía ayer, ¿por qué a las mujeres sí les exigimos ser capacitadas y a los hombres no? Porque incluso se hacen fondos de financiamiento dentro de los partidos políticos cuando hay hombres que de verdad lo necesitan, y jóvenes también. Entonces, aquí el tema, y ahí sí, la barrera de las mujeres dentro de estas mujeres es que dejen pasar a las jóvenes. Porque cuando las mujeres jóvenes empiezan e intentan entrar, y no solamente a puestos legislativos, yo creo que aquí las mujeres compañeras nos lo dirán, en la administración pública, en los sectores privados, en la sociedad civil, yo vengo de sociedad civil, soy de las pocas directoras ejecutivas de una organización de sociedad civil en México y en América Latina. Entonces los puestos de poder y los puestos de toma de decisión tienen que ver con que también nosotras mujeres dejemos de decir, es que es por capacidades, no por género. No, señora, sí es por género. Y dejemos de hablar de equidad, porque la equidad es tener los mismos números de escobas, ¿no? Y el mismo número de casas que limpiar, y el mismo número de hijos que cuidar, o sea, esta reproducción de los roles. Hablemos de paridad, eso es lo que tendríamos que decir. Gracias. Gracias. Marcela. Bueno, agradecer a los expositores, a Karina por su testimonio, por además hacer visible este problema finalmente para la sociedad, que no debería ser tratado como un problema, y traer además a tu hijo, porque eso también nos hace a todos más sensibles al tema. También agradecer a nuestro amigo que está en la mesa, que es hombre, y que para mí en un tema de paridad creo que es importante, porque lamentablemente los hombres todavía no toman esta batalla, esta bandera como una bandera de lucha para ellos también, de lo que significa que haya más mujeres en representación popular. Significa que no solamente, por ejemplo, en Chile tenemos el 52% del padrón electoral, son mujeres. Sin embargo, la Cámara de Diputados no alcanza el 16% de representación y el Senado tampoco. Uno dice, ¿pero cómo? Si tenemos el 52% en el sector privado, no existe un 3% en participación de mujeres en directorio. Y así, o sea, realmente estamos subvaloradas. Y esto tiene que ver porque el poder
finalmente lo tienen los hombres en los partidos políticos, el poder lo tienen los hombres en el poder económico, el poder lo tienen los hombres en todas las altas esferas. Por lo tanto, las mujeres, por lo menos en mi país, tienen mayor porcentaje en los cargos medios, pero no llegan a los altos mandos. Y es por eso que nosotras pedimos capacitación para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres solamente se les dice, tú llegas hasta concejal, por ejemplo, porque ahí tenemos un porcentaje mucho mayor, alcanzamos el 25%. No sé cómo, pero hasta ahí sí lo alcanzamos. Para arriba, todos los cargos que pueden ser de representación popular o pública, empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Nosotros pedimos capacitación, ¿por qué? Porque esas mujeres, que son las primeras en hacer las ollas comunes, que son las primeras en ser las presidentas de las juntas de vecinos, que son las primeras en ser las organizadoras en las poblaciones y donde la gente necesita que haya organización finalmente, no tienen la capacitación porque no tienen el tiempo, porque tienen que hacerse cargo de sus familias y porque sus hombres tampoco les permiten salir de esa carga que es cuidar a sus hijos todos los días, porque el hombre es el que lleva el pan a la casa, digamos. Entonces, eso como primer punto, como de dejarlo a quizás reflexionar un poco de cómo el hombre puede ver esto no como feminismo de mujeres contra hombres, sino que mujeres aportando a la sociedad igual como lo aportan los hombres. Y eso tiene que ver con que ahora en Chile hay cursos de moda para los hombres que son las habilidades blandas, sensibilidad. Entonces yo digo, ¿para qué gastan plata en algo que nosotros no tenemos innato? Las mujeres tenemos las habilidades blandas, pero en términos innatos. Entonces, eso a mí me parece un poquito extraño, digamos. También la visión que existe de la mujer respecto a un hombre. Porque cuando un hombre habla fuerte es un hombre que tiene decisión, que tiene fuerza, que tiene convicción. Cuando una mujer habla fuerte es histérica. Es histérica, es gritona, esta ya se puso a hablar tontera. Y hay un ejemplo que a mí me tocó estudiar, me tocó tomar este tema muy fuerte. Yo empecé a los 27 años y sufrí el ejemplo que tú pusiste. Yo me equivoqué en una entrevista, o a lo mejor en dos, llegué, me dijeron, perfecto, sacaste buena votación, queremos que seas vocera del candidato presidencial. Y me dicen, te llamamos a una reunión. Llego a la reunión pensando en que me iban a pasar una minuta o algo para poder comunicar como el segmento de mujeres jóvenes que empiezan a obtener un poco de poder. Abro la puerta y son periodistas, y fotos, qué sé yo. Lógicamente uno no está preparada para eso, entonces ahí sí pedí capacitación y me mandé unos buenos condoros en términos de palabras o declaraciones que no debería haber hecho, porque uno llega con una mirada distinta, uno llega con una mirada de querer cambiar las cosas, de querer decir cosas que políticos quizás más convencionales no las dicen. Y uno queda como ingenua, no queda como que sincera y que quiere poner temas en la mesa que son importantes. Yo fui portada de un diario el primer año. Diputada electa sufre de bullying en las redes sociales por una declaración. No, yo lo pasé muy mal. Y es porque era mujer y porque era joven, porque estoy segura que si hubiera sido hombre, no hubiera sido tratada como la niñita o como la cabrita, como subjetivamente es porque soy mujer. Y no me gusta decirlo como víctima, no me gusta decir que es discriminación como mujer y como joven, porque yo me metí en este mundo sabiendo cómo y qué cosas iban a ser puntos de ataque. Por eso lo digo realmente con esta diferencia. Hay un ejemplo que ha sido una de las cosas que yo pongo en mis exposiciones en Silicon Valley. Se hace una muestra del señor Monroe y la señora Monroe. El señor Monroe expone en un grupo. En ese grupo se dice que el señor Monroe hace una exposición inteligente, que es una persona simpática y además que es muy concluyente en su exposición. Luego se pone a la señora Monroe con el mismo grupo de personas, escuchando exactamente la misma exposición. Se dice que es una exposición básica, que es una exposición muy liviana y que además es difusa, no deja ninguna conclusión. Exactamente la misma exposición. Entonces, esto tiene que ver con una cosa global, con respecto a cómo nos hemos lamentablemente tardado en entrar a la sociedad con la misma fuerza que tiene el hombre para entrar a la sociedad. Eso es lo que yo creo y lo que he visto.
En cuanto a la igualdad de la maternidad, yo creo que cuando pongamos el postnatal, el cuidado de nuestros niños en igualdad, el peso de la paternidad o de la maternidad igualada a la paternidad, en términos de ISAPRE, de porcentaje que tenemos que pagar en salud, que siempre la mujer es la que paga más. Cuando pongamos que el postnatal también sea obligatorio para los hombres, van a terminar muchísimas discriminaciones, van a terminar las desigualdades salariales, las desigualdades de contrataciones, las discriminaciones en todo tipo. Yo creo que tiene que ver con eso, con también la obligación y lo que quiere el hombre con respecto a la maternidad. Y bueno, podría seguir mucho, pero era en el fondo también dejarlo como una reflexión que pasa con la ley de medios. En Suecia se castiga a la publicidad sexista. Yo creo que los medios hoy en el mundo están cumpliendo un papel relevante frente a la mujer como medio de instrumentalización y no como lo que es verdaderamente. Yo creo que ahí tenemos que reflexionar porque los países más desarrollados sí tienen ya penalización para este tipo de comerciales o publicidad sexista y nosotros no hemos llegado a eso. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra Karina. Hay varias palabras, entonces les pido que sean un poquito más breves en las intervenciones. Me levanta un momento la mano. Okay. Sí, bueno, ustedes comprenderán la emoción por el tema y han visto que ha sido la participación que ha tenido el deseo de que más podamos intervenir en este tema. Yo quiero agradecer a los ponentes por sus intervenciones y me identifico particularmente con lo planteado por mi tocaya Karina. Me identifico en 2 puntos. Uno, en lo que hablaba en relación a las expresiones de los políticos hacia las mujeres y el otro tema en relación a ser mamá. Yo tengo 3 hijos y me ha tocado llevarlos en diferentes momentos también a la Asamblea Legislativa, participar de las diferentes reuniones en las que me ha tocado estar y es un poco complicado, pero lo hemos hecho como mamá y como funcionaria. Usted mencionaba las expresiones de políticos y el colega David, no me dejará mentir, me trajo a la mente a un colega diputado que tuvimos, que al referirse a la participación de las mujeres en política, dijo que las mujeres estaban hechas para ser amas de casa, para cuidar a niños y para trabajar en labores del hogar y no en política. ¿Se recuerda, David? Fue una cosa garrafal, por supuesto, hubo expresiones de diferentes organizaciones de mujeres, de nosotros como funcionarias, pero lo dijo y en realidad no era el sentir de un político, sino de su partido, porque si vemos ahora las estadísticas legislativas, actualmente somos 22 diputadas propietarias de 84 y su partido no tiene ninguna diputada propietaria, ni siquiera suplente. O sea, es un reflejo de lo que realmente existe en la mente de varios partidos políticos en nuestro país. Yo escuchaba hablar acerca de por qué a las mujeres nos piden como requisito que destaquemos o nos hacen un examen y esto viene de boca de los hombres. No quiero agraviar a los que están presentes, pero al menos yo he escuchado en mi país que quienes nos piden que demostremos capacidad son precisamente hombres, cuando a ellos no se les pide ningún tipo de capacidad para que puedan asumir algún cargo, más que los requisitos de ley que deban llenar. Sin embargo, a nosotros nos piden que demostremos que tenemos habilidades para desempeñarnos en un cargo. Yo creo que un error que cometemos, y hay que asumirlo como mujeres, es que nosotros también reproducimos esos esquemas. Vivimos en países con culturas machistas, consciente o inconscientemente reproducimos en algún momento estos esquemas. Error graso que cometemos, al menos las que participamos en política, es que al momento de hablar de temas de género, lo hacemos entre nosotras. Hacemos actividades entre nosotras muy excepcionalmente, a lo mejor, y quizás es el caso de El Salvador, involucramos a hombres y yo creo que es importante que al hablar de temas de género, de equidad o de paridad, debamos de involucrar hombres como se han involucrado, por ejemplo, en este tema, aunque no hay paridad. Deberían de haber más hombres panelistas ahí para estar hablando de temas de equidad. Creo que son de las cosas que tenemos que trabajar. Y como se habla de barreras y de reformas para la participación de mujeres jóvenes, yo creo que
el ser mujer en política es complicado, pero es mucho más complicado ser mujer joven en política. Y se lo dice a alguien que no les voy a decir mi edad, pero me imagino que van a empezar a hacer números. Cuando yo inicié como diputada suplente. Yo hice 3 periodos como diputada suplente. El último me tocó asumirlo por llamamiento de pleno como propietaria, sustituyendo al que es nuestro actual canciller. Ya en esta legislatura sí corrí como propietaria. Y me da un poco de pena hablar de mi ejemplo, pero agarré un poco de valor al escuchar el ejemplo de la colega de Chile. Yo participaba en la casilla 11 y en la votación ascendía a la casilla número 4. Las explicaciones o los argumentos que surgieron fueron múltiples, pero de alguna manera me hicieron sentir mal, porque uno de los principales argumentos que planteaban del porqué de mi ascenso no era precisamente mi trayectoria como diputada suplente, involucrada con la comunidad, involucrada en diferentes temas, sino que porque físicamente yo destacaba más que mis colegas diputadas que estaban en la misma planilla. Y eso es algo que incomoda, porque es que las mujeres no somos presencia, no somos cara, no somos aspecto físico, somos capacidad, somos conciencia, como yo lo decía el día de ayer, de lo que debemos de hacer y trabajar por nuestro país. Sin embargo, fue parte de las razones. Otra colega que también fue sometida al escrutinio fue una colega del partido de mi colega David, fue Alejandrina, que también estaba en una casilla más baja, de la 17, si mal no recuerdo, pasó a la 11, y el mismo criterio fue aplicado para las dos. Fuimos incluso objeto de estudio, maestría de una universidad, según me hacían comentarios del por qué habíamos subido, y las principales razones que salían eran esas. Yo creo que tenemos una gran lucha que hacer todavía al escuchar los comentarios y las cosas que están pasando en nuestros países, pero también tenemos el reto de ir involucrando mucho más a los hombres, y también es importante decir que es lamentable que muchas veces quienes nos sirven de tropiezo son, no en todos los casos, pero son las mismas mujeres. Y comento esto por lo que decía la parlamentaria que se fue, porque ella decía que ella hizo una propuesta y su principal lucha la tuvo precisamente con las mujeres mayores que estaban incluso en su mismo partido. Yo creo que son retos que debemos de ir superando, y para eso qué bueno que se estén tocando estos temas en este espacio. Yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias. La diputada de Bolivia, y luego pasa Paola, luego vamos a esa mesa y volvemos a él. ¿A quién? Allá. Gracias. Primeramente, saludar y la verdad felicitar la exposición de quienes nos han acompañado en el panel, porque creo que efectivamente es un tema que aflige sobre todo a muchas de las mujeres, y por eso es que estamos ahora interviniendo, pero creo que también en cada una de nuestras intervenciones sería bueno que compartamos ciertas propuestas. Creo que hay países que están más avanzados en este tema que otros, y nosotros como congresistas jóvenes tenemos las verdaderas posibilidades, digamos, de hacer iniciativas legislativas que de alguna manera apaleen esta discriminación generacional y de género que muchas veces vivimos las mujeres jóvenes en política. Una cosa es cierta, muchas veces son las mujeres quienes prefieren, por ejemplo, a los hombres ser representados. En un grupo de 30 mujeres existen 2 hombres, y los hombres son electos presidente y vicepresidente para representar ese grupo, ¿no? Eso es consecuencia de un estudio que, por ejemplo, hemos hecho siempre en Bolivia. En Bolivia tenemos un movimiento de lucha a favor de los derechos de las mujeres, una red nacional en contra de la violencia de la mujer. Han habido avances verdaderamente significativos, pero también avances que son meramente enunciativos, porque no se ha dado el presupuesto adecuado, oportuno, para que definitivamente se logren medidas y se logren penalidades para aquellos que de alguna manera infringen ciertas acciones y vulneran los derechos de las mujeres. Hemos propuesto, yo he entrado como legisladora, digamos, a los 22 años de edad. Yo era concejal municipal, y hemos propuesto, por ejemplo, con una mujer que sí era feminista y era concejal, una propuesta que me parece interesante, que deberíamos de alguna manera socializar en Latinoamérica, que era básicamente una resolución en la cual estábamos estableciendo que en este caso el alcalde cada año
mantenga o incremente, pero no disminuya el presupuesto que estaba destinado a la dirección de género, porque el presupuesto destinado a la dirección de género era menos del 0.05%. Entonces creo que estos son tipos de acciones afirmativas que de verdad ayudarían a los derechos de las mujeres. Un tema que ha ayudado bastante al interior de Bolivia, hemos sacado 2 leyes. Una de las leyes es la 243, que hace referencia a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en la cual se ha tipificado el feminicidio como un delito penal, o sea, no como asesinato, sino feminicidio se ha tipificado, porque en 2012 una mujer fallecía cada 3 días, en 2013 ya eran 2 mujeres cada 3 días. Justamente eran mujeres asesinadas por su condición de género, ¿no? Y actualmente estamos viviendo una ola de feminicidios, particularmente en el eje troncal de Bolivia, y que bueno, los consejos municipales y las gobernaciones están de alguna manera manifestándose, y bueno, creo que estas son acciones que de alguna manera reaccionarias, porque se han esperado de alguna manera que existan estos hechos trágicos para de alguna forma responder. Otra ley que es realmente beneficiosa y que de alguna manera invita a las mujeres el ejercicio público y político es la ley en contra del acoso y la violencia política. Es una ley que de alguna forma garantiza a las mujeres su plena ciudadanía, es decir, penaliza a los hombres que en el ejercicio de sus cargos públicos nos impidan el uso de la palabra. El hecho de impedirnos el uso de la palabra implicaría hasta una suspensión temporal de aquel hombre, digamos, que no me permita de alguna manera ejercer con plenitud mi cargo público. Y otro tema que me ha gustado, que se ha tocado, que es justamente que tocó la parlamentaria de Paraguay, es el tema de la autonomía económica. Nosotros estamos trabajando mucho en la autonomía económica de las mujeres, porque lamentablemente las mujeres en política cumplimos doble o triple jornada laboral, porque en muchos casos no existe la corresponsabilidad del trabajo doméstico, prácticamente le atribuyen a las mujeres este espacio privado, este espacio doméstico de una manera exclusiva, y se le atribuye al hombre de una manera también exclusiva el ejercicio de un espacio público. Entonces nosotros estamos con una campaña continua y permanente respecto a la corresponsabilidad del trabajo doméstico. Esta campaña sí está penetrando en los lugares urbanos, que es mucho más complicado, difícil lograr, digamos, en los espacios rurales. Pero otro tema que es fundamental no es únicamente la representación política de las mujeres, no es por qué necesitamos mujeres, porque no es, o sea, el género y lo generacional no es una cualidad en sí. La pregunta no es por qué, sino es para qué. Porque esa vez que nosotros propusimos, por ejemplo, que incremente el presupuesto, no hemos logrado la mayoría, porque las mujeres no han apoyado, digamos, la propuesta, o sea, en el pleno del Consejo. Si solo las mujeres hubiéramos votado afirmativamente, hubiéramos logrado de alguna manera un presupuesto mayor, pero no ha sido así, ¿no? Entonces las mujeres han sido bastante volátiles, influenciables por los hombres, y hemos trabajado para la representación política de las mujeres en un movimiento, que es el movimiento Listas para las Listas, un movimiento que de alguna manera ha logrado la conquista de que ahora tengamos la cuota del 50%. Antes era una cuota de 30% para las mujeres y ahora es una cuota de alternancia y paridad del 50%. Pero hemos tenido fenómenos que en esta campaña pasada se han podido evidenciar y que ha generado otro movimiento que es justamente fuera los machistas de las listas. Hemos podido ver que en todos los partidos políticos tenemos, o sea, han habido machistas, digamos, ¿no? Pero hemos tenido un candidato a senador que, bueno, el partido oficialista lo ha tenido que retirar de las listas y bueno, por este movimiento que se ha generado, porque de alguna manera tenía denuncias fuertes de agresión a su mujer. Y bueno, el candidato que lo ha suplido, digamos, en este caso en la lista, en una de las declaraciones en campaña, dice, a las mujeres hay que educarlas, a las mujeres se las viola, se las asesina porque utilizan minifalda. Entonces, bueno, ahí realmente fue desastroso. Incluso Evo Morales tuvo que salir a disculparse por ese candidato que se planteó, pero una cosa que se ha podido evidenciar es que las mismas mujeres en sus partidos políticos emplean un silencio cómplice en vez de castigar este tipo de conductas y actitudes de sus propios colegas partidarios, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde las mujeres tenemos que asumir primero, antes de una camiseta ideológica y política, es una camiseta de género, ¿no? Entonces obviamente en este tema se ha avanzado yo creo bastante.
pero un tema fundamental y que me parecía también importante mencionarlo es que el tema de las mujeres está relegado únicamente a las mujeres, cosa que debería de cambiarse. Otra cosa que me ha gustado es el tema de la educación. Tenemos una educación formal, una educación que continúa reproduciendo la división sexual del trabajo, una educación que de alguna manera sigue reproduciendo los roles sexistas, y creo que las reformas educativas que ayer hablábamos, justamente deberíamos de impulsar este tipo de acciones. Yo cuando entré a los 22 años de concejal, era prácticamente la menor incluso de toda la institución, incluyendo funcionarios de la alcaldía y funcionarios del consejo. Y creo que una cosa que pueda de alguna manera revertir esas exigencias que nos hacen a las mujeres, bueno, a los jóvenes, que es porque no tenemos experiencia, es justamente una formación. A mí me ha ayudado bastante, no una formación, una escuela política que haya tenido al interior de mi partido, sino una formación profesional. En este caso yo soy cientista política, y bueno, yo ahora estoy impulsando que existe un financiamiento público a los partidos políticos que sea destinado para la formación política de cuadros femeninos y generacionales. Entre tanto, no existe este financiamiento público a los partidos, no vamos a tener mujeres que cumplan, digamos, de alguna manera las exigencias que tienen los ciudadanos, y vamos a seguir teniendo mujeres y jóvenes que sean víctimas del bullying político que, bueno, en este caso, Marcela ha sido en sus gestiones. Y creo que aquellos que hemos logrado entrar a un escenario político, yo por ejemplo ahora estoy trabajando, vienen elecciones subnacionales en 2015, ha sido realmente novedoso ver una mujer joven de concejal, nunca ha habido, siempre eran arriba de los, digamos, 35, que ya no es considerado joven en Bolivia. Entonces ahora para estas elecciones subnacionales del 2015, mantener justamente ese espacio para una persona joven, indistintamente del partido que sea, ya sea un joven del oficialismo o de la oposición, y con eso realmente vas a contar con el apoyo de toda una generación. Y bueno, para terminar, creo que de esta reunión deberíamos de lograr algún tipo de red para compartir un intercambio de experiencias, un intercambio de iniciativas afirmativas, de legislación, que podríamos de alguna manera cada uno implementar en su región. Gracias. Muchísimas gracias. Necesitábamos toda una mañana para este tema. Gracias. Yo quisiera, se han dicho muchas cosas de las que ya tenía previsto decir, así que voy a tratar de hacer una intervención corta. Bueno, yo creo que es fundamental plantearnos la estrategia de cómo lograrlo. Y en la estrategia de cómo lograrlo creo que es fundamental que quienes estamos peleando en este momento desde los parlamentos, mecanismos de acción afirmativa para las mujeres, podamos tener claro una estrategia. Y ahí Gloria ya lo señaló hace un momento. Creo que el tema de la calidad de la representación es un tema que tiene que entrar en un segundo momento. O sea, en este primer momento sí hay que disputar el número, compañeras. Y sí es importante que nosotros en nuestros discursos de posicionamiento planteemos la necesidad de la participación de las mujeres. O sea, si nosotros levantamos el discurso de la calidad, créanme que nos estamos poniendo una trampa. El discurso de la calidad y nuestra postura de género y feminista tiene que ser una postura que la discutamos posiblemente casa adentro. Pero en este momento, compañeras, es necesaria la cuota o es necesaria la paridad. Y creo que en ese sentido, como estrategia, nosotros tenemos que levantar este tema, porque sin duda hay diferencias ideológicas entre quienes estamos en el Parlamento. Y esas diferencias ideológicas, sin duda, nos van a apartar en algunos temas de la agenda de género. Sí, por ejemplo, uno plantea derechos sexuales y reproductivos y las mujeres empiezan a asustarse y empiezan a abrirse. Entonces, compañeras, busquemos lo que nos junta para poder pelear la participación política de las mujeres, y posiblemente esto lo hago desde el sentido en que nosotros desde el 97 en el Ecuador logramos tener la primera ley de cuotas en donde logramos un 30% de participación de mujeres en las listas, que fue creciendo hasta el 2008 donde tuvimos la paridad y logramos como principio constitucional la paridad. Así que yo creo que sí es importante plantear en la estrategia este discurso único. Las mujeres necesitamos tener representación en las cámaras porque somos más del 50% de la población. Lo otro era respecto de lo que nos junta. Y creo que ahí tenemos que ser lo suficientemente estratégicas para plantear los temas de la agenda que nos juntan. Y eso puede ser los temas posiblemente menos polémicos. Y con esto no quiero decir que haya que vaciar la agenda de derechos de las mujeres, sino que en un primer momento
en parlamentos en donde estamos recién peleando una ley de acción afirmativa como la ley de cuotas o estamos tratando de hacer bancadas parlamentarias de mujeres, hagamos agendas que nos permitan juntarnos, y ayer Gloria lo decía en la experiencia de los representantes de las organizaciones políticas. Los temas ideológicos que nos separan no son un buen elemento para juntarnos. Posiblemente haya que procesar después cómo vamos a plantear esos temas, pero busquemos temas que realmente nos junten. Tercero, esto no se puede hacer en solitario, esto hay que hacerlo con los hombres. Nosotros tenemos la experiencia en Ecuador del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que tiene ya 5 años funcionando, y este es un grupo que tiene 2 características, junta hombres y mujeres. No podemos tener un grupo parlamentario de mujeres, no podemos seguir creyendo que los temas de mujeres son de mujeres. Necesitamos hombres que se metan en esta lucha, porque cuando cambian las relaciones de hombres y mujeres en condiciones de equidad, no es que cambia la vida de las mujeres, cambia la vida de la sociedad. Y ese es un tema que necesitamos imprimirlo en las agendas también de las organizaciones políticas. Así que tratemos de propiciar espacios, no solamente con las 9 parlamentarias mujeres que llegaron, o las 15 parlamentarias, o las 20 parlamentarias. Vamos consiguiendo compañeros, hombres, legisladores que también se puedan meter en esta agenda y que además les hagamos sentir que para ellos también es un plus. Para ellos es un plus también hablar de derechos, hablar de defensa de mujeres, porque las mujeres también somos votantes. Entonces es un tema que también tiene que invitar a no dar esta lucha en solitario. El tema de la agenda política legislativa. Yo creo que en el tema de la agenda política legislativa sí es importante que vayamos priorizando estos temas que nos van a ir juntando. Y creo que la participación política de las mujeres es un tema que nos junta, y creo que hay que ir mirando mucho más allá de las cámaras, porque por lo general la paridad la hemos logrado, en donde hemos logrado paridad, que son casos constitucionales, gracias también a los procesos de transformación fuertes, porque tampoco es que ha sido una dádiva, no han sido procesos fuertes de transformación con cambios constitucionales. Por eso está Venezuela, por eso está Nicaragua, por eso está Bolivia, por eso está Ecuador con paridad. Pero es importante que demos el salto de lo pluripersonal a lo unipersonal. Y ahí Bolivia nos ha dado una lección enorme, en donde se ha priorizado la participación de mujeres cuando hay empate, se ha priorizado la participación de mujeres en el encabezamiento de listas, porque resulta que estamos peleando un espacio para las mujeres en donde se legisla y se fiscaliza, pero no donde se gasta presupuesto, no donde se hace política pública. Y ese es un tema que hay que entrar a discutir también en la participación política de las mujeres. Peleemos la cuota en lo pluripersonal, peleemos la paridad en lo pluripersonal, pero no descuidemos este otro aspecto. El otro tema que tiene que ver con los temas de derechos sexuales y reproductivos, que para mí sí es un tema absolutamente transversal. Si nosotros seguimos en nuestros países manteniendo la maternidad como una obligación, créanme que las condiciones de cuidado y la carga de cuidado no va a cambiar en relación al rol que hemos jugado las mujeres y que ya se habló hoy en la mañana. Creo que los temas de licencia de paternidad que vos planteabas son claves, también para los hombres. Creo que empezar a plantear temas de economía del cuidado y cómo se redistribuye el cuidado entre el Estado, entre la empresa privada, entre la familia, en igualdad de condiciones, es fundamental, porque si no, no va a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y creo que estos temas, si bien no pueden generar una posición única, inclusive ni en nuestras propias organizaciones políticas, peor en el Parlamento, no significa que no haya que colocarlo en el debate y en la discusión. Tenemos que colocarlo en el debate y en la discusión, porque si no, estos temas no avanzan, estos temas no se discuten en la sociedad. Nosotros como parlamentarios y como voceros tenemos que topar estos temas para que haya una incidencia en la sociedad. Y finalmente, el tema de la alianza con hombres, el tema de la alianza con el movimiento social. Yo siento estos pocos días que he estado en Colombia, y posiblemente osada como soy me atrevo a decirlo, pero sí siento que esta es una lucha en solitario de las legisladoras. Siento que esto hay que meterlo a organizaciones sociales. O sea, nosotros tenemos que comprender los roles de las mujeres que estamos en el Parlamento y de las mujeres que no estamos en las instituciones públicas. Se necesita una alianza estratégica con las organizaciones sociales y con el movimiento feminista. Posiblemente a las jóvenes nos ha tocado más fácil vivir este nuevo momento, pero aquí ha habido mujeres que se han rajado para lograr esto, para lograr el voto, para lograr la participación política, para lograr entrar a la universidad, para lograr condiciones de equidad laboral.
no podemos olvidar al movimiento feminista y creo que esa alianza es sumamente importante. Con esto cierro. Creo que a veces somos muy duras con el rol que jugamos nosotras mismos. O sea, siempre nos exigimos mucho más y creo que quienes estamos haciendo ejercicio público y estamos convencidas de los temas, lo estamos haciendo bien. Bolivia es una expresión, ustedes para nosotros son un referente y sin embargo seguimos siendo duras. Podríamos haber metido más presupuesto, podríamos haber metido más cosas y está bien porque eso nos permite levantar la agenda, pero creo que también hay que hacerlo con sororidad. No todas estamos en la misma posición ideológica, no todas venimos de los mismos procesos, valoremos lo que cada una de las mujeres estamos haciendo en los diferentes espacios. Buenos días, mi nombre es Juliana Aguilar de Colombia. Mi nombre es Juliana Aguilar de Colombia. Muchas gracias por las ponencias a todos los participantes. Karina, me gustaría hacerte una pregunta, me llamó muchísimo la atención tu presentación, muchas gracias por compartir todo lo que hoy nos compartiste y sobre todo es un orgullo para las mujeres latinoamericanas que en un país con las prácticas que nos compartes, tú propongas y participes de la forma que lo haces y por eso es un gusto tenerte aquí con nosotros. Me gustaría saber qué hacen, de acuerdo a todo el contexto que nos compartiste, qué piensan las mujeres jóvenes de todo esto en tu país y qué se está haciendo en materia de políticas públicas donde los jóvenes puedan influenciar ese contexto. Si eso pasa, si no pasa, me gustaría como escuchar eso de tu lado. Y por parte, con respecto a Franklin Corella, también muchas gracias por tu ponencia. Me llamó mucho la atención el tema de la ley de medios que nombraste. No sé si en tu país existe una ley de medios, pero también me gustaría escuchar qué se está haciendo al respecto, sobre todo con relación al tema que mencionaste, lo cual es totalmente pertinente, que afecta especialmente a los jóvenes. En Colombia no tenemos una ley de medios y creo que es un tema súper relevante para todos los países de Iberoamérica, que hoy está moviendo movimientos, masas, imaginarios culturales, políticos, sociales, que me parece que no se está debatiendo ni se le está poniendo la importancia que merece. Y me gustó mucho que lo mencionaras. Gracias. Hola, yo quería hacer dos comentarios, la verdad va a ser muy breve porque ya todas han extendido bastante. Creo que hay dos perspectivas desde las cuales podemos mirar este problema. Yo creo que sin duda un problema de injusticia tremenda, porque es una injusticia que está en la esencia del ser humano prácticamente, y es urgente y a la vez desesperante solucionarlo lo antes posible. Y ahí estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras anteriormente respecto de que esto hay que solucionarlo hoy y que tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con los números, tiene que ver con la ley de cuotas. Y por otro lado creo que hay un cambio cultural. Respecto a las medidas que puedan tener impacto hoy, creo que no solo está la ley de cuotas, sino que también tiene que ver en cómo, por ejemplo, las parlamentarias aquí presentes o los políticos en general se esfuerzan en cambiar la estructura que existe, al menos en mi país, en Chile, para participar en la política. Las mujeres en Chile no tienen que tomar las mismas decisiones que los hombres si quieren participar en política. En Chile la política es un trabajo 24/7, que no tiene descanso, que tiene reuniones de lunes a domingo hasta las 11 de la noche. Son las mujeres las que mantienen un hogar, las que tienen hijos y por lo tanto si no tienen una pareja que las acompaña en esa decisión, si no tienen la facilidad de tener guarderías, estoy dando ejemplos, pero si no existen las políticas públicas que cambien o que hagan, no más fácil para las mujeres, sino iguales las oportunidades, iguales las decisiones que se tienen que tomar para entrar en política, difícilmente ese número va a poder cambiar. Porque si bien se puede permitir, se puede legislar para que exista un porcentaje obligatorio, esas mujeres que van a ir de candidatas o que pueden ganar las elecciones van a tener que tomar decisiones mucho más complejas que las que tienen que tomar los hombres. Sumado a eso, creo que también una medida para cambiar y que tiene impacto inmediato tiene que ver con lo que pasa en los medios de comunicación. Y no solamente en cómo
se elimina la publicidad sexista, sino también, y algo que pasa muchísimo en Chile, no solo en la televisión, sino también en los diarios, cómo las mujeres se transforman en referentes, en fuentes de información. Cuando hay paneles sobre la última operación a corazón abierto, el panel son solamente hombres. Cuando hay paneles para discutir sobre el presupuesto del siguiente año, solamente hay hombres. Y no es que no existan mujeres, me llamó mucho la atención lo que comentaba la compañera de México. En Chile yo soy parte de una plataforma que se llama Hay Mujeres, que precisamente pretende demostrar que sí hay mujeres y que sí hay expertas en cada uno de los temas. Y ahí me parece que hay un trabajo muy importante de cada una de las mujeres que ha llegado a un espacio de liderazgo, de seguridad, en acompañar a las otras, a las que vienen detrás, porque es difícil tomar este camino sola por todas las decisiones que hay que, y aprender sola también, porque uno no tiene un guía en esto ni un formador. Está de más decir lo que pasa en los colegios, y creo que ahí las mujeres tenemos un trabajo fundamental en acompañar, en guiar, en esa red de contactos que alguien pedía al final de esta sesión. Creo que tiene que ser una red internacional de todas las mujeres que vayan acompañando a esas que vienen detrás. Y bueno, eso creo que es parte de los cambios inmediatos, pero a mí lo que me preocupa más, y puede ser porque yo estoy más ligado, mis intereses tienen que ver más con la educación, también con este tema, y creo que son discusiones que no compiten, sino que se complementan, tiene que ver con un cambio cultural. Y una preocupación que nosotros desde el movimiento estudiantil chileno hemos tratado de meter en la discusión pública, pero que no ha tenido mucho eco, tiene que ver con la educación sexista. Y tiene que ver no solamente con lo que pasa en la sala de clases, porque en muchos colegios de Chile todavía a las mujeres se les enseña a tejer y a los hombres a hacer circuitos eléctricos, y eso tiene consecuencias en los ingresos a las ingenierías, a carreras que son de mayor complejidad. Quiero decir, por cierto, que yo creo que las mujeres no tenemos habilidades blandas y los hombres habilidades duras. Creo que todas las personas tienen habilidades distintas, pero eso por supuesto que se potencia y se forma desde que uno nace. Y la mayor preocupación que yo tengo personalmente, uno es por las mujeres que vienen atrás, que tienen mucha inseguridad, pero también por los niños y por las niñas. Y ahí también, y para terminar, quería decir que tenemos que preocuparnos y alguien tiene que hacer ese trabajo, porque hay que hacer el trabajo inmediato, pero alguien también tiene que hacer el trabajo del cambio cultural, del cambio estructural, y que, por ejemplo, están los juguetes que se le compran a los niños, los juguetes que están en los jardines infantiles públicos, cómo a los niños se les entregan pelotas de fútbol para que recorran el espacio, cómo a los niños se les entregan instrumentos como telescopios para que fomenten su capacidad de investigar, de imaginar, y a las mujeres un set de uñas, una muñeca, juguetes que implican estar estático, estar en un no conocer, no salir a descubrir el mundo, y eso tiene influencia en todas las decisiones que se toman a posteriori. Y creo que ese trabajo está al debe, esa causa está abandonada, y es necesario que, si bien estamos luchando hoy, las que vengan después de nosotras no tengan que tener esa lucha que se forma desde la primera infancia. Eso, muchas gracias. Ya para concluir, por favor. Gracias. Yo también quiero agradecer a este panel y especialmente a la diputada Rodríguez. Creo que asiste a una presentación muy importante. Y mencionaste también cuestiones muy importantes, el discurso, el cuerpo de la mujer en el espacio público. Y decíamos, Noela y yo, que en nuestros países, Francia y Canadá, hemos hecho muchos avances, pero aún estamos también luchando por las mismas cosas, son cuestiones universales, creo, y estructurales, y problemas estructurales, y creo que todos los países tienen estos problemas. Me sumo a sus comentarios sobre la cuestión de la educación, la importancia de trabajar sobre un currículo de la perspectiva de género. Solamente quisiera añadir sobre el tema de la educación, el papel de los docentes y la importancia de trabajar sobre una formación inicial de docentes que incorpora realmente género. Los docentes para mí son parte de la solución, no son la solución, pero parte de la solución. Y sus papeles, el papel del docente cambió mucho, tienen un rol social diferente, tienen que presentar currículums que son más complejos y de mayor calidad, y creo que en este sentido son parte de la solución. Y finalmente, solamente añadir que yo soy padre de 3 hijos y debería seguir su ejemplo y
y que mis hijos viajan conmigo cuando estoy cada mes afuera de casa. Gracias. Bueno, vamos a tener breves intervenciones para contestar las dos preguntas que les hicieron, Karina. Okay. Hola. Bueno, la verdad que provoca muchísimo el debate, ¿verdad? De todas las intervenciones y sobre todo de las experiencias, ¿verdad? Porque justamente creo que de eso se trata, de evidenciar esta disociación que hay todavía entre quizás lo que logremos, incluso en términos legislativos, pero la práctica cotidiana, cómo repercute y nos explota a la vista misma y la impotencia que eso genera. A la compañera que me preguntaba qué se hace, y voy a sumar con algunas intervenciones que planteaban, pero con algunos retos también que tenemos en el camino. Yo, si bien no es el punto en cuestión, creo que nosotros tenemos que trabajar, sobre todo aquellos que venimos de las organizaciones sociales y pasamos a ocupar un espacio político, de representación política, superar los celos que existen muchas veces en las agendas, ¿sí? Los celos que implican, por ejemplo, que esto es parte de una reivindicación de movimientos sociales y ustedes los políticos. La bendita estigmatización también de la clase política como si fuera una clase social. No existe la clase política. Existen los sujetos políticos que representan a diferentes clases sociales, a diferentes intereses y a diferentes ideologías. Pero hay también una disociación y honestamente yo provengo de organizaciones sociales que cuando empecé a asumir espacios de toma de decisión sentí también que dejaba de ser compañera, porque vos ahora ocupás un espacio. Y creo que tenemos que, en vez de ver tantos celos, encontrar como espacios conquistados, espacios ganados para la reivindicación de una lucha, y no el celo a ver de quién sale en la foto finalmente con la estampa de la firma en proyectos de ley, en programas de gobierno y compañía. Porque al qué se hace, yo puedo responder legislativamente y decirles, estamos con una agenda legislativa del trabajo doméstico, de la lucha contra la violencia de género, pero si eso no es acompañado verdaderamente por esas organizaciones sociales que desde hace décadas vienen impulsando, no sirve tampoco para nada. O sea, sencillamente va a ser una herramienta más, pero no va a ser asumida como una conquista de la sociedad y la propia concepción de lo que eso significa, ¿verdad? Por otro lado, sí, a mí me parece que, y quiero hacer esa aclaración, nosotros como partido estamos discutiendo la paridad y vamos a ser seguramente el primer partido en Paraguay que instale la paridad secuencial, varón-mujer, incluso en los cargos suplentes. Yo estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que pelear primero por la formalidad, porque la formalidad muchas veces termina constriñendo a ese sentido común dominante y le obliga a tener que dar el paso a regañadientes. Pero sí creo que este debate no puede ser solamente de la cantidad, y cuando hablo de eso no lo hablo en términos de calidad de formación, sino entender también que la perspectiva de género está también cargada de ideología, que también una mujer que reproduce un sistema patriarcal, machista, conservador, retardatario, es portadora de una ideología y es portadora de un sentido común y no deja de ser mujer. Entonces, creo que la discusión de la paridad nos obliga primero a generar las formas que constriñan a ese sentido común dominante y empiece hasta forzadamente a tener que asumir nuevas prácticas y tragarse el tener que verla a una mujer sentada en un lugar donde antes no estaba sentada, aunque sea por la obligación de cumplir con esa formalidad. Y después de eso, empezar a construir el otro contenido, que en realidad es un debate que, ahí sí, discúlpenme, los sectores más conservadores logran mucho más unidad que los sectores progresistas. Ahí varones y mujeres defienden a capa y espada todo. En términos de las políticas de salud sexual y reproductiva, son un solo cuerpo. Nosotros muchas veces tenemos cuerpos divididos dentro del arco progresista, dentro del arco mucho más democrático. Por eso para mí es fundamental el componente educativo. Yo entiendo que ahora nosotros tenemos que hacer prácticas inmediatas para instalar el tema, para instalar el debate, para disputar en el día a día, en el cotidiano, todo lo que significa tanta inequidad
en términos de representación y equidad de género. Pero también yo confío que este es un proceso donde no tenemos tampoco que asumir de manera voluntarista el cambio de la estructura de la sociedad. Es una estructura de sociedad que nosotros heredamos de siglos, que no va a cambiar por una ley, pero que sí puede cambiar por un sistema educativo que promueva una educación mucho más abierta, democrática, inclusiva e igualitaria. Yo solamente quería comentar una experiencia. A mí me tocó estar en el Viceministerio de la Juventud, que dependía del Ministerio de Educación, y en la época de vacaciones, cuando todos descansaban, nosotros dijimos, vamos a utilizar las escuelas para construir por lo menos un modelo piloto de las escuelas abiertas. Fue un programa bastante interesante que implementamos del 2008 al 2010, donde abríamos las escuelas que tradicionalmente se cerraban de enero a marzo. Y cuando recorríamos el país, en la capital y el departamento del área metropolitana, fluían las actividades. Pero en el interior, las escuelas abiertas eran toditos niños, todos niños. Y cuando yo pregunto, la propia maestra me dice, lo que pasa es que las nenas se quedan a ayudarle a la mamá. O sea, hasta el derecho al ocio está discriminando los roles. Y las propias nenas asumían que ellas no tenían derecho de pasar por las escuelas abiertas, por un espacio recreativo, porque les correspondía cumplir el papel de ayudarles a la mamá. O sea, en cuestiones tan básicas, tan cotidianas, nosotros podemos ver esas prácticas y sin lugar a dudas, yo coincido, es el docente y la maestra la que tienen que ser un punto fundamental en términos de formación, porque finalmente ellas son las que en el cotidiano de aula reproducen desde el machismo hasta esta educación sexista basada en roles absolutamente diferenciados. Así que muchísimas gracias una vez más. Creo que hay que felicitarle al equipo del PNUD porque, y voy a cometer una infidencia, en mi país hace una semana me hicieron una entrevista bastante tendenciosa, donde las preguntas eran, por ejemplo, si yo estaba de acuerdo con que los niños vayan de un lado a otro con las mamás, si yo estaba de acuerdo con que los niños sean depositados en guarderías, si yo estaba de acuerdo con que los niños no tengan la tranquilidad del hogar para criarse. Y yo me reí cuando me hicieron la entrevista porque yo decía, me está preguntando a mí, a sabiendas que yo le llevo a mi hijo a todos lados y a sabiendas que en Paraguay las guarderías o son para una clase social muy pudiente o es el riesgo de no tener más remedio que dejarle allí. Pero lo plantean siempre como una cuestión muy voluntarista, como si la maternidad fuera una decisión de quiero, no sé si voy a hacer, si mi voluntad es dejarle o no dejarle, cuando en realidad la mayoría de las madres trabajadoras están obligadas a una vida que no siempre corresponde a su verdadera voluntad. Estoy segura que la mayoría de las mamás trabajadoras no se van tranquilas a los 3 meses a su lugar de trabajo dejándole a un niño en una guardería que ni siquiera saben qué condiciones sanitarias reúnen. Pero no va más allá de su voluntad, es la dependencia económica de un sistema de reproducción social de la vida donde están absolutamente limitadas sus condiciones de salvaguardar esa integridad. Y además, tomando algo que decía el compañero, la rediscusión del modelo de familia, ¿verdad? Mi hijo tiene 700 tíos y tías, porque está rodeado de gente y si bien ahora se sube en brazos de cualquier desconocido sin ningún problema, porque está criado en ese ambiente. Quizás en un modelo tradicional eso podría verse como un problema que vaya a saber qué consecuencias psicológicas va a tener posteriormente, ¿verdad? Ya lo veremos de acá a unos años cuando él sea un joven que participa de estos encuentros. Pero comentando la locura de las madres irresponsables que le llevan a cualquier lado. Entonces, yo solamente quería agradecerle, felicitar por la iniciativa. Yo también me sentí muy contenida en este proceso, pero por sobre todas las cosas, con mucho orgullo decirles que este panel evidentemente no hace más que demostrar la necesidad de habilitar espacios. Le digo acá a los organizadores porque evidentemente fue uno de los paneles donde nos permitimos hablar de la vida misma. Así que muchísimas gracias.
A mí me dijo que No, a ella también, pero no me me hacen limitara caso. para que ustedes vean. Sí, sí, exactamente. No, de verdad, muchas gracias. Evidentemente, este es un tema que da para una amplia discusión. Concretamente, el tema de ley de medios es un tema de discusión nacional e internacional. Y es que la ley de medios toca a lo que se llama, en teoría del Estado, el cuarto poder de la República. Y uno de los poderes, si no el más poderoso de cada Estado, implica una gran discusión. De hecho, el simple hecho de generar una mesa de negociación o de discusión de una ley de medios es un tema que se las trae y que no muchos políticos se animan a hacer ese espacio de discusión, pero debe de darse. El principal problema de la sociedad pues, mundial tiende a ser muy acelerada y a veces la igualdad real de la mujer, que es importantísimo, sin existir una planificación, se alteran organizaciones sociales. O sea, la familia, que es un tema de discusión, ¿qué modelo de familia necesitamos? Y eso implica discutir un tema de flexibilidad laboral para que también aquellas personas, para un tema de horario laboral, por ejemplo, ¿quién cuida a los niños? Es una discusión. Si uno dice las mujeres es machista, si son los hombres tiende a decir que es feminista, entonces le toca al final o pagar para que alguien lo cuide o generar un espacio que a veces la sociedad lo ha hecho como redes, hogares de cuidado, pero lo cierto es que parece ser que no ha sido funcional. El deterioro social precisamente viene por el hecho de que quién forma la sociedad y lo que era históricamente, que era la familia y la escuela, y lo digo como educador, a veces se comete el error de pensar que nosotros los educadores somos los que formamos a sus hijos, y eso no es así. La familia, hoy por hoy, es complicado inclusive definir el concepto de familia, sobre el rol fundamental que tiene en la formación social, y ni hay que decir el tema de los medios, en la era cuando se habla del neuromarketing, donde ya inclusive el mercadeo está pensando en mecanismos y estrategias para ya a nivel del subconsciente de controlar el comportamiento humano, y no hay una regulación clara sobre. Hoy los ciudadanos son vistos más que ciudadanos como consumidores, y ese es el gran reto de la sociedad moderna, y nadie le pone el cascabel al gato. O sea, no veo una discusión amplia sobre el tema, ni voluntad política en las diferentes. Debe ser un foro, debe ser un tema de discusión nacional e internacional, y la ley de medios, que desconozco, y corríjanme ustedes si existe en algún país con una ley de medios, evidentemente en el caso de, pero bueno, entonces es importante, pero hay que valorarlo, y sí también el tema del concepto de la familia. El tema de la familia creo que se ha desnaturalizado y dejado de lado la discusión. No es volver a esquemas tradicionales, pero sí entender qué va a pasar con la familia y cuál va a ser la unidad de formación en el tema de las futuras y generaciones actuales. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los participantes. Me disculpo con los paneles que vienen después, pero esto fue imparable, entonces, ¿no? Vamos a pasar al